Ahí es cuando hablamos de creencias limitantes o empoderantes, pero tenemos que tener en cuenta que ninguna de las dos son absolutamente ciertas, son el constructo que nosotros hemos hecho de la realidad. Dicho esto, lo primero que deberíamos hacer, además de identificarlas, ¿no? Es darnos cuenta de qué quiere decir cambiarlas. En general, yo me atengo muchísimo a una norma de Tad James que habla de la mínima intervención necesaria. Es decir, si un cliente viene y me explica, oye Pau, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo es que soy tímido y no puedo ir a hablar con la gente. Antes intentaré cambiar la conducta, en hacer un entrenamiento social, de ir a hablar con la gente, darle seguridad con un ancla y que vaya a hacerlo un montón de veces, que no intentar tocar una creencia. Porque una creencia, si nos imaginamos un iceberg de la identidad, una creencia es una parte mucho más central, mucho más estructural de la persona, y cambiarla va a generar muchos más efectos en otros comportamientos. Es decir, a lo mejor esta persona le quito la idea de que es tímido y se convierte en un exhibicionista, o se convierte en una persona pesada, o vete a saber, ¿no? Entonces, prefiero cambiar primero la conducta, primero porque es más fácil de cambiar, y segundo, porque no toca una parte tan central de la personalidad de la persona. Mínima intervención necesaria. Esto es también el motivo por el que yo hoy os voy a explicar cómo funcionan las técnicas de cambio de creencia para que veáis que funcionan y que tiene sentido que funcione, pero no os voy a enseñar a hacerlas. Porque esto requiere estar en una formación, entender muy bien cómo chequear la ecología de un cambio y ser muy cuidadoso y responsable cuando tenemos este tipo de técnicas, ¿vale? Bien, dicho esto, entendemos un poco que hay creencias que nos ayudan, creencias que no nos ayudan, que eso también depende del contexto en algunos momentos y que al final las estamos creando nosotros en base a nuestra referencia de la realidad. Fijaos también que podríamos heredar creencias de la sociedad o de las personas que son referencia para nosotros. Es decir, cuando nosotros vivimos una experiencia personalmente que nos choca mucho, es muy importante para nosotros, la grabamos. Y si eso se repite y lo solidificamos en una norma, se convierte en una creencia. Pero, ¿y si es algo que siempre me decía mi padre? Para mí mi padre es una referencia y me lo creo a pies juntillas, aquello que me dice, y yo empiezo a ver el mundo a través de esa creencia, con ese círculo que habíamos dicho, con ese sesgo de autoconfirmación. De esta manera también puedo generar una creencia sin que me haya pasado nada. Otra persona muy grande en programación neurolingüística y que me gusta mucho como formador es Alan Santos. Y Alan Santos lo explicaba con otra historia muy interesante y muy fácil de comprender, ¿no? Imaginemos que tenemos un niño. Fijaos que estas historias siempre empiezan con niños. ¿Por qué? Porque los niños son más, se dice que impresionables, pero en el fondo lo que tienen es una mente mucho más abierta al cambio. Es decir, tanto biológicamente como cognitivamente hay muchos cambios que aún no están solidificados en ellos, que por lo tanto cualquier influencia les permite hacer un cambio más rápido. Luego ya nos gustaría a los adultos aprender de forma tan rápida como ellos, ¿no? Y también en parte por aquello que decíamos de cuántas experiencias, ¿no?, tienen que pueden estar en competencia con esa para determinar o no que una cosa funciona de una manera o de la otra. Pero bueno, yendo a este caso, imaginamos un niño pequeño que está caminando por la calle de la mano de su padre, ¿vale? Ningún problema, voy con papá, me siento súper seguro, mi papá es mi héroe, etcétera, etcétera. Y en la misma calle aparece otro señor con un perrazo, ¿no? Un perro enorme, que luego al final son los más buenos. Y nada, van a cruzarse, ¿no? Y el padre, instintivamente, a lo mejor el padre no tiene miedo a los perros, pero en este caso va con su pequeño y le sale el punto protector, instintivamente se tensa, aprieta un poco más la mano y el pequeño, que lo absorbe todo, dice, algo está pasando, papá está asustado. Y, ostras, si papá se asusta, papá que es mi héroe, etcétera, etcétera, es que la cosa va en serio. ¿Qué hay de diferente? Hay un perrazo allí, vamos a pasar por un perrazo. Se cruzan, no sucede nada, fijaos, ¿no? El perro no hace nada, no ataca ni al padre, nada, no hay una escabechina. Pero el bebé, o el niño, ya se ha llevado un susto, ha sacado una conclusión y tiene una gran referencia por la que entiende que eso es importante y empieza a pensar que los perros son peligrosos. Y empieza a leer o a ver, o en algún momento un perro ladra fuerte o cualquier otra cosa, y empieza a solidificar esa creencia.
Y a lo mejor tenemos 40 años después un señor que va por la calle, ve un perro y se asusta y no sabe por qué, ¿no? Incluso puede llamar a sus padres, oye, papá, mamá, a mí me ha pasado algo con un perro, que yo tengo miedo a los perros. Y dice, no, a ti no te han mordido nunca, ¿no? Pero hubo una vez que aquello fue súper importante para ti, en la que te llevaste un susto, lo grabaste, quizá te olvidaste de la situación, pero no de la creencia, ¿no? Y de ahí viene que muchas veces tenemos creencias que no sabemos de dónde salen, reacciones que no entendemos y miedos que no entendemos. Fijaos que es muy importante el rol de la emoción aquí, ¿no? Tanto para la creación de las creencias, valga la redundancia, como para el cambio. Las creencias parten de situaciones que son muy importantes para nosotros, por lo tanto tienen que ser muy emocionales, y no parten tanto de la lógica. Es decir, yo me he llevado un susto, o yo me he sentido muy bien haciendo esto, he recibido un premio, etcétera, etcétera. Pero no tanto de la lógica. Fijaos, una creencia puede ser una fobia, ¿no? Yo tengo miedo a volar. Y esa creencia, la persona te la podría decir de diferentes formas. Esa creencia se podría explicar como los aviones son peligrosos o yo soy miedoso y tengo miedo a volar, ¿no? He decidido eso, son dos decisiones. Bueno, eso es una creencia sobre uno mismo que actúa en un comportamiento que es ese miedo a volar. Vale, a esa persona, y este es un ejemplo que también me habréis oído decir cientos y cientos de veces, ¿creéis que la vais a convencer con números? Porque hay estadísticas que dicen que es más peligroso subirse a un coche que a un avión. Pero si yo le presento esas estadísticas a esa persona, ¿creéis que me va a hacer, que va a cambiar su miedo? Va a decir, no, si yo eso ya lo sé. Pero yo es ver un avión y me pongo nervioso. No es una cosa que pienso, es una cosa que siento. ¿Sí? Por eso en PNL, la manera como trabajar todo esto es mucho más emocional que no tanto cognitiva. ¿De acuerdo? Por eso aquí tenemos un poco de lucha con los cognitivo-conductuales. No quiere decir que no podamos convencer a la persona. Veréis que hay maneras lingüísticas, patrones que nosotros utilizamos para desafiar creencias, sino que la parte cognitiva es mucho menos potente que la parte emocional, sobre todo en la parte de miedos, creencias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, vamos a hablar de las técnicas para modificar esas creencias. Muy bien. Vale, hemos hablado de chequear la ecología de las creencias, ¿no? Antes de cambiarla, que no debería ser nuestro primer intento cambiar una creencia, ¿no? Oye, Pau, es que soy tímido, ¿te cambio la creencia? No, primero prueba a cambiar la conducta y luego ya veremos si hay una resistencia, si eso se mantiene durante un tiempo, luego se pierde, puedo empezar a pensar a tocar creencias ahí. En PNL, en base a cómo trabajamos con la parte inconsciente, cómo trabajamos con la parte emocional, utilizamos el propio patrón de creación de esas creencias para crear otras diferentes que no sean más útiles. Pero ¿cómo sabemos que otra creencia es más útil que una? ¿No? Y ahí está esto que estábamos hablando, el chequear la ecología. Creo que ya lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir. La ecología del comportamiento quiere decir que, igual que la ecología de las personas, ¿no? Una persona que es ecológica quiere decir que no se carga su entorno. Un comportamiento que es ecológico quiere decir que no hace más daño que no el beneficio que provoca. Un miedo, una fobia, normalmente genera más límites que no la seguridad de aquello que te está intentando proteger, ¿no? La persona que tiene miedo a volar, pues le genera más problemas el no poder volar que no la seguridad que se supone que le da el no volar. Bien, ahí es cuando podemos decir que esa creencia es limitante, pero vamos a ver qué podría ser una creencia más ecológica en este sentido, ¿no? Y eso lo haríamos preguntando, oye, ¿cuál crees? Directamente investigamos, siempre con los valores de la persona con la que estamos trabajando, nunca con los nuestros, porque lo que me vale a mí no tiene por qué valerle al otro y tú estás trabajando para esa persona, ¿no? Esa es la diferencia entre un cuñado que da consejos y un profesional, que sabemos trabajar con el mapa de los demás. Por eso es importante que si queréis cambiar creencias, no os quedéis solo con este vídeo, que vengáis a un practitioner, que os forméis completamente y entendáis todo este proceso mucho más largo, ¿vale? Hoy lo que quiero es que entendáis que se puede hacer, porque hay mucha gente que vive con creencias porque entiende que una vez ya las tiene, se las queda de por vida, y eso no funciona así. Bien, entonces hacemos esa pregunta, ¿no? Oye, ¿qué te gustaría creer o qué te sería más útil creer en lugar de que los aviones son peligrosos? Bueno, pues que los aviones, esto nos lo tendría que decir la persona, nunca ponerle las palabras en nuestra boca. Ahora, como estoy yo aquí solo, hago el número.
Bueno, pues que yo puedo viajar a donde quiera con relativa seguridad. Muy bien. ¿Esto qué cambiaría? Cuando preguntamos qué cambiaría, estamos diciendo qué consecuencias tendría. Fijaos que nos diría, bueno, pues que podría viajar tranquilo, que disfrutaría más, que me iría de vacaciones y tal. ¿Cómo afectaría a tu familia? ¿Cómo afectaría a los demás que conviven contigo? Dice, bueno, nos podríamos ir todos de vacaciones, que a lo mejor yo tengo muchos viajes pendientes por hacer. Al principio, pues me dirían, papá, eres un pesado, no quiero ir ya, quiero quedarme un fin de semana en casa viendo Netflix, por favor, ¿no? Vale, ¿eso es todo lo malo que se te ocurre? Sí, vale, ok, adelante. Pero imaginaos que tenemos otro caso, ¿no? Una persona que me dice, oye, Pau, yo tengo miedo a conducir. Y digo, vale, ¿qué te gustaría más? ¿Qué crees que sería más útil? Pues no tenerle miedo a nada. Y tú piensas, ¿qué cambiaría? Si cuando te dicen nada y todo suele ser problemático. ¿Qué cambiaría? ¿Qué harías diferente si no tuvieras miedo a nada? Pues iría por la autopista 200 o 300 por hora y dices, pues vale, pues quizá esta creencia más vale no cambiarla o cambiarla por otra que sea un poco menos peligrosa. Bien, en ese caso lo que nosotros podemos hacer es instalar una creencia nueva directamente que sea más ecológica. En el caso del avión sería que yo puedo viajar de forma segura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces yo le diría, vale, dime varias situaciones a lo largo de tu vida. Estamos haciendo el ejemplo de la instalación de la creencia, no del cambio. Luego os explico cómo se hace el cambio. Dime un ejemplo en tu vida, varios ejemplos en tu vida de situaciones en las que tú las hubieras visto difíciles o peligrosas y después has aprendido a vivirlas de otra forma, ¿no? 1, 2, 3, responda otra vez. Y te pueden decir... Pues mira, peligrosa quizá no, pero a mí al principio ir en bicicleta me parecía súper difícil. Muy bien, ¿y qué pasó? Bueno, pues que al principio me fue difícil, me caí un montón de veces, por lo tanto también tuviste miedo alguna vez, sí, es posible, vale. Y luego al final aprendí a ir y luego me lo pasaba pipa yendo en bicicleta, ¿no? Iba a todas partes, subía montañas, bajaba por aquí, hice incluso un par de cosas así de trial, me atrevía con todo. Dice, muy bien, tenemos un ejemplo de una situación en la que algo que aparentemente era peligroso y que era difícil, tú conseguiste dominarlo y usarlo de una forma adecuada para que no fuera ni tan peligroso, porque eras hábil al hacerlo, ni fuera difícil porque lo hacías de una forma súper sencilla, ¿no? Sí, sí, es cierto, vale, esa me la quedo, me gusta. ¿Qué más? Pues mira, a mí me daba... Yo siempre pensé que no podría acabar la carrera. ¿Y la acabaste? Sí. Por lo tanto, esa creencia tuvo que cambiar por narices, ¿no? Porque queda demostrado que lo... Vale, pues sí, perfecto, vale, venga. ¿Qué más? Pues mira, a mí me daba mucho miedo ir a hablar con las chicas o ir a hablar con los chicos, depende, ¿no? Dice, muy bien. ¿Y ahora qué? Dice, bueno, pues ahora yo tengo mi pareja y con ella hablo infinidad de tiempo, me siento súper cómodo, estoy súper bien, ¿no? Entonces, lo tanto, ¿es otra cosa que has hecho así? Sí. Vamos a recopilar diferentes de estas. Idealmente, que estén muy repartidas en su vida, por lo menos una de la infancia, otra de la adolescencia, por ejemplo, y otra de la vida adulta, que nos demuestren que cosas difíciles o cosas aparentemente peligrosas después o las disfrutas o se da el ejemplo de que no son tan peligrosas y cambia tu percepción acerca de ello. En el fondo lo que estamos diciendo es tú puedes cambiar tu percepción. El avión no cambia, la bicicleta no cambia, eres tú el que cambia, pero eso va muy en el fondo, ¿no? Y entonces la técnica de instalación de creencias lo que hace es utilizar este ejemplo como la línea temporal que ya habéis visto en la hipnosis, en el ejemplo de hipnosis ericksoniana que os doy, para revivir, atravesar toda esa etapa, pero seleccionando las situaciones que hemos decidido que explican esa creencia que nos gusta. Fijaos lo que decíamos, ¿no? Esto es un sesgo de autoconfirmación, sí, pero hacia una creencia que evidentemente no es siempre cierta, es decir, esta persona puede subir un avión y lamentablemente puede tener un accidente de avión, pero que nos interesa más porque en general nos ayuda a vivir más en la vida, ¿no? Entonces vamos a mover a esta persona a lo largo de su vida experimentando solo aquellas situaciones que demuestran aquello que queremos ver. 1, 2, 3, 4, 5, las que haga falta. Pero reviviéndolo, como sabéis que podemos hacer en PNL, con mucha emoción, con mucha potencia, para que eso quede muy bien grabado. Esa persona llega presente y le puedes decir, oye, ¿y ahora que estás aquí? Imagínate que la línea sigue hacia adelante. ¿Qué cosas cambian ahora que puedes viajar? Hombre, pues voy a ir a tal sitio que me gustaría, me gustaría viajar a Brujas,
me gustaría ir a Costa Rica, que la naturaleza es increíble, me gustaría ir a Eslovenia, que hay unos lagos increíbles, y él se ve haciéndolo y tiene la recompensa de ese cambio, por lo tanto su cuerpo empieza a verse premiado por ese cambio, ¿no? Y esa creencia se empieza a instalar. Vale, tenemos esa creencia instalada. Evidentemente es muy importante que después esta persona salga y lo ponga a prueba, porque si tú simplemente cambias la creencia y luego no haces la acción, no estamos cambiando nada, ¿no? Pero tenemos esa. Muy bien, hemos visto la instalación de una nueva creencia, ¿no? Como técnica. Vamos a ver ahora cómo cambiaríamos una creencia, es decir, una negativa por una, o una limitante por una empoderante. Pongamos que ya las hemos identificado, lo habéis visto en el ejemplo anterior, cómo identificar una limitante, es decir, aquellas cosas, estás haciendo, hay algo que quisieras hacer y no estás haciendo, eso es un límite, ¿no? Es una gran manera de identificarlas. Hay algo sobre ti que tú consideres que quieres cambiar y no puedes cambiar porque es un rasgo, pim pam pum, todo esto nos ayuda, identificamos qué podría ser más interesante cambiar. Esto vamos a decir que ya lo tenemos. Lo hemos visto en el ejemplo anterior. Muy bien, entonces, en el ejemplo de la instalación lo que hemos hecho es utilizar la manera natural como nuestra mente ha ido creando esas normas y solidificándolas a través del tiempo, ¿no? Otra manera de trabajar creencias es a través de cómo nosotros reaccionamos delante de ellas. Es decir, tu cuerpo, tu mente no reacciona igual delante de una creencia que es sólida, que tú por mucho que vueltas que les des, yo no te puedo argumentar y cambiarte tu opinión sobre ella porque para ti es firme, como una creencia que tú puedes creer que sea ridícula, ya sea porque la has abandonada, por ejemplo, que no podías acabar la carrera y luego lo hiciste, que no podías aprender tal cosa y luego la hiciste, o porque está muy fuera de tu sistema de valores. Y sabes que hay gente que cree en eso, pero tú no, ¿no? Por ejemplo, aquí utilizaríamos cosas muy fuera del sistema de valores, ¿no? Por ejemplo, yo podría decirle, oye, pues identificamos una creencia ridícula para ti. ¿Tú crees que las mujeres deberían cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo? Y dice, no, por supuesto que no, ¿no? Y si ves que se ponen así es que dices, vale, esta la consideran realmente ridícula, ¿no? Y fijaos que cuando digo que se ponen así, quiere decir que hay una reacción incluso física, ¿no? Cuando tú tienes una creencia muy sólida también hay una reacción, pero es menos exagerada porque no te sientes atacado, pero te sientes como relajado porque esto es así, es una certeza, para mí es algo muy tranquilo, no lo vas a cambiar, es estabilidad y me va bien, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser? Pues ejemplos típicos que me dicen la gente, en la firme, ¿no? Dime algo, una creencia muy firme, que por más que yo te argumente lo contrario no te voy a poder cambiar de idea. Y me suelen decir cosas como, bueno, pues que yo quiero a mi padre, o que yo quiero a mi pareja, o que yo quiero a mi hijo, que Olivia es así de original y la queremos porque se pone en el sitio de las plantas, ese tipo de cosas, ¿no? Que sabes que evidentemente son partes muy centrales de la persona, este tipo de relaciones. O yo qué sé, te podrían decir, pues que mañana el sol va a salir, ¿no? Y bueno, lo tienes que hacer, yo te puedo argumentar y va a cambiar, no, vale, bien. La tenemos. ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante eso? Ponte y representa esa creencia, ¿no? Y representan que cómo quieren a su padre, cómo quieren a su pareja, o cómo saben que mañana el sol va a salir, ¿no? Y me pueden decir, vale, ¿cómo reacciona tu cuerpo? ¿Cómo tu cuerpo te dice que eso es una certeza? Miran, porque lo noto, esa seguridad la noto aquí, la noto en el plexo solar como una cosa cálida pero firme que está ahí y que me da estabilidad, te pueden decir cualquier otra cosa, ¿eh? Eso es algo muy personal, como las experimentan. Y lo que queremos decir es que al final su cuerpo tiene un vocabulario que le dice cuando se siente, cuando tiene certeza acerca de una cosa y cuando la duda. Bien, en este caso teníamos la certeza aquí. Y le decimos, muy bien, ahora quiero que representes esta creencia de que para ti es ridícula, ¿no? De que las mujeres deberían cobrar menos que los hombres por el mismo trabajo. Y se pone, no, dices, vale, ¿cómo lo sabes, no? Le pregunto, aparte no me quedo solo con lo aparente. ¿Cómo te sienta esto? ¿Dónde notas esa reacción? Y dice, mira, tengo un ardor aquí en el pecho de que no me... Vale, pues esto es algo que te va muy fuera de ti y por tanto, lo que vaya aquí, lo que tú sientas así es algo ridículo o negativo para ti, por lo tanto no lo querrás. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la primera creencia, ¿no? La primera creencia limitante que queremos eliminar y la ponemos en el sitio donde están las creencias
que no nos gustan o que entendemos que son ridículas, ¿no? Y entonces le decimos, vale, quiero que cojas esa representación de los aviones son peligrosos y la sientas donde la sientas, esté donde esté, la mandes lejos y venga a donde está esa sensación de, qué rabia, que no sé qué, no, vale, los aviones son peligrosos, vale. Quiero que cojas la sensación de, puedo viajar y puedo aprender cosas y viajar de forma segura y vivir los viajes de forma segura, como he hecho aprendiendo a ir en bicicleta o cualquier otra cosa que hemos hecho, y la lleves a donde están las certezas y que cambie como tú te sientes con estas dos cosas. Por lo tanto, que esa creencia limitante sea ridícula y que esa creencia empoderante sea firme. Y a partir de ahí podemos empezar a generar el cambio de verdad, ¿no? Hemos visto cómo instalarlas, hemos visto cómo cambiarlas. Estas son dos técnicas que se enseñan en el Practitioner. Evidentemente ya habéis visto, he explicado bastante, pero no cómo las hacemos, ¿de acuerdo? Pero sí que me parece importante que entendáis cómo funciona, ¿no? Cómo cogemos la manera natural de funcionar de cada persona, ya sea por la experiencia o por la emoción, para hacer estos cambios de forma natural para las personas también. Lo cual también es mucho más ecológico que técnicas mucho más agresivas, como las de exposición, por ejemplo. También hay otra manera mucho más suave que hemos comentado antes, ¿no? Hemos dicho que esto es la parte más emocional, más experimental, y que después hay una parte más de lenguaje, ¿no? Que puede ser más suave, pero que también tiene su utilidad. En este caso, tendríamos técnicas como la reestructuración cognitiva de terapia cognitivo-conductual, pero en PNL lo que utilizamos casi siempre es el reframing, ¿no? El reencuadrar esa explicación, pero también el desafiar esas creencias de una forma lingüística. Es decir, oye Pau, es que yo soy torpe, ¿no? Fijaos que es una creencia que empieza por soy y que por tanto va mucho a la identidad, ¿vale? Y ahí, pues bueno, la podíamos trabajar desde la conducta, como hemos dicho antes, ¿no? Demostrándonos una y otra vez que la persona puede ser hábil, pero si vemos que no, podemos empezar a burchar en esa y empezar a quitarle base a esa creencia, ¿no? ¿Tú eres torpe? Sí, o sea, yo para bailar piso siempre a mi pareja, o no puedo colgar un cuadro y que me quede recto, ¿no? Y dice, vale, muy bien, oye, ¿y esos zapatos que llevas? ¿Te los has atado tú o te los ha atado tu padre o tu madre? Dice, no, hombre, eso me los ato yo, ¿no? Y utilizamos un poco el humor, un poco el pique, ¿no? Para desafiar esas creencias, porque nadie es al 100%, como hemos visto antes, no está seleccionando que hay situaciones en las que es torpe, pero seguramente está, oye, ¿y a ti te gusta hacer deporte? Sí, y cuando sales a correr te tropiezas, no, hombre, no, porque yo corro mucho y lo tengo muy aprendido, por lo tanto, no eres torpe en aquellas cosas que si trabajas y que te gustan, sí, vale, es verdad, entonces no soy torpe siempre, solo en unas circunstancias. O si me gusta una situación o si la trabajo desde el gusto y desde tal, puedo empezar a hacerlo, ¿no? Estamos empezando a ablandar esa creencia. Difícilmente la cambiaremos solo con esta parte lingüística, pero la empezamos a ablandar. Lo que normalmente hacemos en una sesión de programación neurolingüística es empezar a ablandarla mientras estamos explorándola, mientras hablamos con la persona, para luego venir con la técnica, una de las dos que hemos visto antes o las otras que enseñamos en el máster, que son aún más complejas, y acabamos de hacer ese cambio. Y sobre todo después aplicamos eso en la vida para comprobar ese cambio, cómo ha ido, y vamos haciendo un trabajo de ensayo y error en la realidad, ¿vale? Trabajamos mucho en nuestra mente, por eso es importante también sacar el cambio a cosas prácticas y a cosas tocables para que la persona compruebe realmente que no es solo Pau que le diga que no es torpe, sino que una vez arreglado una cosa puede decir, bueno, pues que Pau es muy bueno y me ha movido la cabeza para que esas películas que se monta la gente, ¿no? Para que no sea torpe esta vez, ¿vale? Hazlo 5 veces. Y empiezan a decir, bueno, pues se me está dando bien esto, pero seguro que en algún momento me equivocaré. Hazlo 100 veces, ¿no? Y a la 350ª vez que lo haga, tendrá que admitir que, pues a lo mejor no soy torpe. Y cambiará eso, ¿no? Entonces ahí podemos hacer ese cambio de creencias. No es fácil cambiar creencias y no creo que debería serlo. Como os he dicho antes, si os imagináis ese iceberg o esa jerarquía, las creencias están en una parte muy central de nosotros, muy cerca de la identidad. Algunos autores, como os digo, os repito siempre, creen que la identidad es de hecho una creencia que tenemos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos cambiarlo como quien se cambia de camiseta o así de fácil,
nuestra identidad poco a poco empezaría a desaparecer porque no hay una consistencia, no hay una repetición, ¿no? Por lo tanto, está bien que cambiar creencias sea difícil y que tengamos que seleccionar cuáles queremos y cuáles no, de una forma más económica, en cierta manera, y que valga ese esfuerzo hacer el cambio. De esta manera siempre vamos a seguir siendo nosotros mismos, pero decidiendo con qué cosas nos quedamos y con cuáles no. Yo siempre digo que lo podemos cambiar todo, pero no hace falta siempre cambiarlo todo, tenemos que decidir qué cosas queremos hacer para diseñar aquello que queremos ser, para construirnos a nosotros mismos de una forma consciente. Muy bien, pues hasta aquí esta parte de creencias. Podríamos estar hablando horas. Yo personalmente podría estar hablando horas. Hay un vídeo previo de hace algunos años en los que Ingrid Antolino, que fue alumna mía, pero también lleva varios programas de radio y que es escritora, me hizo una entrevista en la que hablábamos de valores y creencias. Si queréis recuperarlo, solo tendréis el audio, está en YouTube también, pero es muy interesante. Y si tenéis cualquier duda, evidentemente me podéis escribir. Os recomiendo también que si os interesan estas técnicas os forméis en un programa de PNL, sea conmigo o cualquiera de las otras personas acreditadas por la Society. Y nada, desearos una muy buena semana. Vamos a hacer algunos vídeos más dentro de esta curva final ya para acabar el año y para acabar esta temporada, pero os guardo un par de cosas muy interesantes y que van a apuntar hacia dónde vamos a ir el próximo año y qué temas vamos a estar tocando. Un beso, gracias por escucharme y un abrazo muy fuerte.